Iniciamos hoy nuestro consultorio médico hablando de un tema sumamente importante. Debemos siempre prestarle atención a las señales que nos da nuestro cuerpo, que nos puede estar avisando que algo no está funcionando muy bien. Esta vez en nuestro sistema digestivo, ¿qué podría pasar con el colon? ¿Cómo saber si algo está ocurriendo que nos llame la atención para ir a un médico? Para eso conversamos con un gastroenterólogo, el doctor Jorge Fernández Luque, del Centro Médico Lima. Está con nosotros y le damos la bienvenida. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo tardes. estás? Un gusto poder estar acá. Gracias por estar aquí. En el colon, ¿qué enfermedades se pueden presentar? Y sobre todo, ¿qué alertas nos pueden dar como para que tomemos en cuenta que debemos ir a un especialista? Claro. Bueno, el colon de por sí, como yo menciono a muchos de los pacientes, de las personas en general, les menciono que es un órgano muy noble, digámoslo así, ¿no? Porque generalmente las patologías del colon no suelen dar síntomas de muy temprana aparición, ¿no? Por ejemplo, el tema más importante del cáncer de colon, por ejemplo, la gran mayoría se detecta en estadios avanzados. ¿Por qué? Pues porque estos se generan previamente a través de unas lesiones que se llaman pólipos de colon. Los pólipos de colon son como unas protuberancias de colon que van creciendo en el interior y estos, pues, como van creciendo, no producen ningún tipo de síntomas. Uno puede tener los pólipos de colon, incluso puede tener una infinidad de pólipos de colon y no tener ningún tipo de síntoma. ¿Durante años? Durante años, y conforme estos van creciendo, posiblemente pueden albergar lo que son focos de cáncer, precáncer y posteriormente cáncer avanzado, que se detectan pues cuando el paciente refiere: doctor, ¿sabe qué? Yo tengo sangrado, ¿no? Yo hago deposiciones con sangre profusa, con coágulos, o doctor, ¿sabe qué? Estoy bajando de peso, ¿no? Doctor, siento que estoy con debilidad, me canso, tengo cansancio, y cuando tiene síntomas de anemia, ¿no? O cuando tienen alteraciones en el ritmo evacuatorio, como por ejemplo el cáncer va creciendo dentro del colon y va obstruyendo la luz del colon, y por lo tanto uno va a empezar, digamos, a sentir que hace las deposiciones con menos frecuencia. Pero ¿no? para llegar hasta ese punto, de repente hay otras señales que son demasiado sutiles, pero que igual se están emanando en el cuerpo. Hay algunas señales que nos pueden indicar, ¿no? Por ejemplo, alteraciones del ritmo evacuatorio. Doctor, ¿sabe qué? Yo tenía un ritmo de evacuación tal y se me ha ido alterando, me he ido obstruyendo o me he ido estreñiendo un poco más, ¿no? Cada vez hago cada 3-4 días y no he realizado ningún tipo de alteraciones o cambios en el hábito alimentario, en mi estilo de vida, ¿no? Porque a veces cuando uno hace cambios en eso sí puede alterar el ritmo evacuatorio, pero cuando no hace ningún tipo de cambio evidente y que se estreña, podría ser una señal, ¿no? O por ejemplo que tengamos diarrea crónica, solo diarrea, ¿no? Y que algunas personas normalizan esta diarrea como si fuera parte de su normalidad, cuando no necesariamente tiene que ser ¿Cuánto normal, tiempo voy a estar de esta manera, o cuánto tiempo puedo soportarlo hasta ver ya esos otros síntomas que son mucho más fuertes? ¿Meses también? En realidad la mayoría de pacientes presentan estos meses, ¿no? O sea, meses, pero lo que pasa es que al inicio uno, bueno, doctor, tendré una diarrea pues no común y corriente, ¿no? Pero cuando ya se empieza a prolongar, cuando se empieza a prolongar 2, 3, 4 semanas, entonces sí es un signo de alerta, ¿no? O cuando empieza uno a bajar de peso 1 o 2 kilos sin necesidad de hacer una dieta, de hacer ningún tipo de alteraciones en su estilo de vida, o sienten, ¿no? Incluso que se les infla el abdomen, sienten que se les hincha la barriga, ¿no? O cuando tienen pequeños sangrados, ¿no? Y especialmente uno de los factores de riesgo que bueno, siempre lo menciono, es en el tema de la edad, ¿no? La edad es un factor muy importante, porque ya está estandarizado bien, a partir de los 45 años uno debería pensar hacerse screening de cáncer de colon o colorectal, como se menciona, ¿no? ¿Por qué? No necesariamente en todos habría que practicar colonoscopía, que es el examen ideal, ¿no? Que consiste que se introduce una manguerita flexible con una cámara que se proyecta en un monitor, que es el examen ideal, por supuesto, pero no en todos necesariamente hay que practicarse, ¿no? Hay otros métodos no invasivos, como por ejemplo sangre oculta en heces, para ver si estamos eliminando sangre microscópica, que no se ve, doctor, yo no elimino sangre.
pero hay un cambio en el color que sí me puede alertar. O también a través de reacciones químicas o a través de examinar al microscopio si hay ¿Y quiénes deberían hacerse esta clase de exámenes? ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Los factores de riesgo, justo como te decía, a partir de 45 años es uno de los factores clave, ¿no? Segundo, tener antecedentes de primer grado generalmente que hayan tenido cáncer de colon o que hayan tenido pólipos de colon, ¿no? Por ejemplo, doctor, ¿sabe qué? Mi mamá o mi papá tenía pólipos de colon o ya de muy mayor tuvo cáncer de colon. Entonces, eso pone al paciente o a la persona en un grupo de alto riesgo. Entonces, eso sí debe de pensar. Por ejemplo, ¿qué otro factor? Aquellas personas que son obesas. La obesidad es un factor de riesgo para cáncer de colon. El tema del alcoholismo crónico también es un factor de riesgo, ¿no? Vemos como el alcoholismo, la obesidad son factores normalizados y que uno dice, bueno, yo soy gordito, soy muy gordito, ¿no? Pero no solo son factores para cáncer de colon, también son factores de riesgo para cáncer gástrico, son factores de riesgo para otras enfermedades, ¿no? Otro es, por ejemplo, haber tenido síntomas, ¿no? De diarrea crónica. Otros pacientes que no está tan estandarizado, por ejemplo, el consumo de carnes ahumadas, embutidos en mucha cantidad nos puede poner en un grupo de riesgo, ¿no? Entonces es mejor ir y verse con un especialista cada año, tal vez, hacerse alguna clase de estos exámenes. Si hay algún síntoma, por más leve que sea. Claro, por ejemplo, ¿no? Si imaginemos que tenemos un paciente que tiene 48, 50 años, imaginando que no tengas antecedentes de cáncer de colon, pero ve que tiene alteraciones en el ritmo evacuatorio, doctor, sabe que yo hago diarrea y después estoy estreñido, después diarrea y así llevo como 6, 7, 8 meses y vengo, bueno, porque, pues por si acaso, ¿no? Entonces ahí hay que estar alerta, hay que mandar si tiene anemia, ¿no? Y hacer todos los exámenes. Claro, y ver si amerita o no hacer una colonoscopia, que es el examen ideal. El colon irritable es muy distinto. Sí. Es el colon irritable, que con muchos pacientes me dicen, doctor, sabe que a mí me dijeron que tengo el colon inflamado. Y a veces ese es el tema de colon irritable, ¿no? O el síndrome de intestino irritable. No necesariamente implica que el colon esté inflamado, irritado, herido, con llagas, con heridas. Porque el colon o el síndrome de intestino irritable, por definición, es que todas las patologías, todos los exámenes que se realizan son normales. O sea, no hay alteración de nada. Se hace colonoscopía, se hace exámenes de sangre, se hace exámenes de ese, y no hay nada. Y uno sigue sintiéndose mal. Pero uno sigue sintiéndose mal y eso es por otros factores, ¿no? Generalmente factores del estado emocional, el estrés puede hacer que el funcionamiento, que es distinto, el funcionamiento del colon sea normal, ¿no? Entonces, pero el colon en sí mismo está bien. Sí, el colon en sí mismo está normal. Pues, muy bien, ¿no? entonces siempre prestarle atención a esos factores de riesgo, a esos síntomas que después de leves pueden convertirse en mucho más riesgosos. ¿no? El tema de la prevención es muy, muy, muy importante, siempre lo menciono, prevenir siempre es mejor, el sacarse el por si acaso, ¿no? En algunos casos bien indicados, ¿no? Puede ser que sí. Hago una mención al tema, por ejemplo, que el examen ideal es la colonoscopía. Hay mucho tabú en el tema de colonoscopía, ya que el examen se realiza, bueno, obviamente a través de la zona anorrectal, ¿no? Pero hay muchos mitos de que doctor va a ser doloroso, doctor me predispone más a cáncer. Y bueno, yo le digo que con un buen examen, con una buena sedación, o sea, estar bien sedado, con buena analgesia, pues el examen no tiene que ser para nada traumático, como yo le digo a los pacientes, ¿no? Doctor, tengo miedo. Pues no hay que... Hay que superar esos miedos para cuidar nuestra salud. El revisarse también, ¿no? O mandar al médico, doctor, no tengo vergüenza. ¿No? No, para eso están los especialistas justamente, que nos van a dar el soporte necesario. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros esta tarde. Sí, un gusto poder estar acá, mencionar algo sobre el tema del cáncer de colon. Consultas, ¿no? Es el 947-227570 y yo atiendo en el Centro de Medicina Especializada Lima del Mar. Con gusto poder atenderlos. Gracias, doctor. Hasta aquí nuestro consultorio médico.